Así que bueno, vamos a lo que tenía una palabra para compartir, que estaba compartiendo en Guadalajara ahora este último tiempo. Y quería empezar acá con un salmo, ¿no? Que está en Salmo 12, 26, que dice así. Dice así: las palabras del Señor son puras, son perfectamente puras, como la plata refinada en el crisol, decía, ¿no?, el salmista. Y leía, ¿no?, un poco esto hace un tiempo, ¿no? Decía que la palabra del Señor es pura, y dice la versión Reina Valera actualizada, y no solamente puras, sino perfectamente puras, dice, como plata refinada en el crisol, decía, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que podemos tener acceso, ¿no?, a esta promesa, a esta palabra de parte de Dios, y no desconfíes nunca de ella, ¿no? Porque es una palabra que nació, ¿no?, en el corazón de Dios para nosotros, ¿no? Puedes confiar plenamente, ¿no?, que la palabra de Dios es verdadera, ¿no? Que la palabra de Dios, como dice, ¿no?, es perfectamente pura, ¿no? Y dice el salmista, es como la plata refinada en el crisol, ¿no? Y el crisol era un recipiente donde se purificaban los materiales, ¿no? Y pensaba un poco en esto, ¿no? Pero lo conectaba un poco con el Salmo 119, 140, que acá el salmista, el que escribió el Salmo 119, dice: puramente pura, dice, es tu palabra, y tu siervo la ama, decía, ¿no? Y yo pensaba en esto y a mí me gustaba mucho, ¿no? Esta declaración de fe, ¿no? Esta declaración de amar las cosas de Dios por sobre todas las cosas. Dice, sumamente pura es tu palabra, decía, y tu siervo la ama, ¿no? Entonces tenemos por un lado la palabra de Dios, que es verdadera, que es eficaz, que es sumamente pura, y ahora el problema somos nosotros, los receptores, ¿no? ¿Cómo estamos recibiendo eso tan especial que viene de parte de Dios? Necesitamos tener ese corazón genuino, ¿no?, que Dios quiere que tengamos, sin dobleces, sin cosas, ¿no? Jesús decía en una de sus bienaventuranzas, ¿no? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y pensaba un poco en esto, ¿no?, en que dice que vamos a ser bienaventurados si cada día cuidamos nuestro corazón, nuestra relación con Dios día a día. Esto se vive día a día, ¿no? No podemos vivir solamente de experiencias viejas o de recuerdos del pasado o de relaciones anteriores que hemos tenido, ¿no? Sino que esto es un día a la vez, se vive un día, ¿no? Uno decide a la mañana cuando se levanta seguirle, servirle, buscarle, apartarse, ¿no?, para Él. Y me gustaba el salmista cómo lo declaraba, ¿no? Decía, puramente, ¿no? Sumamente pura es tu palabra, y tu siervo la ama, decía, ¿no? Y cómo me gustaría poder tener ese corazón a través de los años, a través del tiempo, ¿no? Que el tiempo no nos haga caer en una rutina, en una conformidad, ¿no? Yo en esta mañana quiero compartir acerca de un tema, ¿no?, que es el peligro, ¿no?, de estas cosas, ¿no? El peligro de caer en la familiaridad, ¿no? La familiaridad, ¿no?, ¿qué es? Yo anotaba, ¿no? Es acostumbrarse a algo, en el sentido que vemos algo muy continuamente, ¿no? Y a veces familiarizamos las cosas, a veces nos acostumbramos a personas y no le damos la importancia de vida, pensamos que van a estar siempre con nosotros toda la vida, ¿no? Y llega un momento que ya no están, ¿no? Y como dice, ¿no?, un dicho que se dice en todos lados, que uno aprende a valorar las cosas cuando recién las pierde, ¿no? Y necesitamos poder tener ese corazón, ¿no?, de día a día, de buscarle, que ese corazón que reconoce la necesidad, como el salmista decía, ¿no? Tu palabra está bien, es pura, ¿no? Y tu siervo la ama, ¿no? Y cada día va a ella a buscarla, sin importar la condición en que nos encontremos, ¿no? Y el peligro de la familiaridad, ¿no?,
que debido a esta condición, ¿no?, las cosas se transforman en comunes, ¿no? Ya cuando algo lo vemos muy seguido, no le damos la importancia requerida, ¿no? Así un poco parecido a los niños, ¿no? Cuando yo tengo hijos chicos y le compramos un juguete y hoy van a jugar y van a andar de acá para allá, pero mañana se olvidaron, ¿no?, de eso, de lo que tenían, ¿no? Y muchas veces podemos caer en este error, ¿no?, de esto, de la familiaridad, ¿no?, de la familiaridad de las cosas, ¿no?, que nos puede hacer perder, ¿no?, mucho, ¿no? A veces cuando caemos en la familiaridad de las cosas, ¿no?, perdemos la profundidad, ¿no?, dejamos de apreciarlo, perdemos el asombro de las cosas, ya no tiene la misma devoción, porque ya se transforma solamente en algo que es rutinario, ¿no?, en algo que siempre va a estar, pensamos que siempre va a estar, ¿no?, y hay un momento que ya no está, ¿no? Y yo anotaba acá un poco de lo que significa la palabra rutina, ¿no? Anotaba, buscaba en el diccionario, decía rutina, dice, costumbre arraigada o irreflexiva, sin reflexión, sin meditación, un hábito de hacer cosas por mera práctica, sin razonar las cosas que se pueden hacer monótono una cosa, ¿no? Y pensaba en esto de no caer en esa rutina, ¿no?, que nuestra relación con Dios sea fresca, ¿no? Como el maestro decía, ¿no?, dice que el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua de vida, dice, ¿no? Y nuestra relación con Dios tiene que ser fresca, ¿no? Tiene que ser fresca, ¿no? No podemos estancarnos, ¿no?, como se estanca un agua, ¿no?, sino tiene que ser fresca, de día a día, ¿no?, de poder recibir y de poder dar, ¿no? Recibimos y damos, ¿no? Y pensaba un poco en esto, ¿no?, en el peligro de la familiaridad, ¿no? Y anotaba el punto número 1, nos hace perder la noción del valor de las cosas, ¿no? Y quería ir a Apocalipsis 2. Dice, era un mensaje para la iglesia de Éfeso, ¿no? Dice así, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le decía, ¿no? Dios conocía la condición, ¿no?, de esta iglesia, de este lugar. Sabía su devoción, sabía de su arduo trabajo, sabía de su paciencia, sabía, ¿no?, la obra que estaban haciendo. Pero había algo muy importante que habían dejado, ¿no?, el primer amor, ¿no? Habían caído en esto, ¿no?, en esta rutina, en esto de llevar las cosas de una manera mecánica, ¿no? Y estamos en peligro, ¿no?, de poder caer cada uno personalmente en esto, ¿no?, de que nuestra relación no se vuelva una relación con Dios fresca, ¿no?, sino vivir una vida solamente de religiosidad y de cosas que son aprendidas, ¿no? Entonces por eso venía la exhortación a esta iglesia, ¿no? Y le decía que se arrepienta, ¿no?, y que haga las primeras obras que había hecho, ¿no? Y muchas veces tenemos que rompernos, ¿no? Tenemos que rompernos y tenemos que dejar que el maestro vuelva a hacernos de vuelta, ¿no? Como esa vasija que hablaba en Jeremías 18, que dice que el alfarero la rompió, dice, y volvió a hacer otra, pero según mejor le parecía a él hacerla, ¿no? Y muchas veces tenemos que caer en estas manos, ¿no?, que son las mejores manos, las manos de Dios, y para no caer en este peligro, ¿no?, de la familiaridad de las cosas, ¿no? Ponía como punto número 1, nos hace perder la noción del valor, ¿no? Perdemos el valor de lo que tenemos, ¿no?, como personas, como lugares, como cosas, ¿no?, y darle siempre la importancia, ¿no? Y el caer en la familiaridad de las cosas lo podemos llevar también a todos los ámbitos de la vida, ¿no? En lo social, en lo espiritual, en lo matrimonial, inclusive con nuestros hijos, ¿no? De que tener una relación fresca, ¿no?, una relación genuina, ¿no?, del día a día, ¿no? Que Dios cada día pueda avivar, ¿no?, la
la llama, ¿no?, en nosotros, ¿no? Y yo quería ir a un ejemplo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Está en Primera de Samuel 7, versículo 1. Venía con esta historia hacía días, ¿no?, dando vuelta, ¿no? Me gusta mucho Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Dice Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Él dice que el arca de los filisteos atacaron, ¿no?, a Israel, eran enemigos, ¿no?, que tenían continuamente, ¿no?, por muchos años. Y los filisteos capturan el arca, ¿no?, el arca de Jehová, ¿no?, el símbolo que Israel tenía de la presencia de Dios, un tesoro, ¿no?, muy preciado. Dice que el arca la llevan a la tierra de los filisteos, ¿no?, y el arca estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses, ¿no?, algo tan santo, ¿no?, algo tan representativo, ¿no?, para el pueblo de Israel. Y en esos 7 meses Dios empezó a traer mortandad, ¿no?, sobre los filisteos. Y los filisteos toman la decisión de devolverla nuevamente, ¿no? Y acá en el capítulo 7, versículo 1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová, dice, ¿no? Dice que tomaron la decisión de ir a buscarla y de llevarla a casa de esta persona, ¿no?, que se llamaba Abinadab. Dice que el arca estuvo en la casa de Abinadab muchos días, 20 años, dice, ¿no?, donde la cuidaban, donde la mantenían, ¿no?, donde sus hijos crecieron, ¿no?, viendo el arca de Jehová en su casa, ¿no? Yo creo que ese primer tiempo su padre les ha enseñado acerca del temor de Dios, de la forma, de la manera en que había que conducir el arca, de lo que representaba para su familia, para el pueblo de Israel, ¿no? Sus hijos crecieron viendo el arca ahí desde niños, ¿no?, que viendo ese objeto, ¿no?, de ese mueble, ¿no?, que estaba ahí. Yo creo que lo habrán limpiado, lo habrán lustrado a lo primero, no dejaban ni que se asiente el polvo, tenían algo, había una conexión, había algo especial, ¿no?, con eso, ¿no? Pero más adelante, ¿no?, en Segunda de Samuel 6, Segunda de Samuel 6:1, David vuelve a traer el arca, ¿no?, a Jerusalén. Entonces van a buscar el arca a la casa de Abinadab, ¿no? Dice el Segunda de Samuel 6:1, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balá de Judá a todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y a Usa y a Gío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, dice, ¿no? Y pensaba un poco, ¿no?, en que el arca tenía una forma, ¿no?, tenía una manera de manipularla, de llevarla, ¿no? Que hay, no voy a meterme en los versículos donde habla, pero hay muchos, ¿no?, que tenía que ser con una vara especial, de una madera especial, tenía que ser transportada por sacerdotes, tenía que ser de una manera, ¿no?, a la manera de Dios. Y cuando llevaron el arca, ¿no?, a Jerusalén, dice que la llevaron tirada por bueyes, ¿no?, en un carro nuevo, ¿no?
no era la forma, no era la manera correcta de manipular, ¿no? Algo tan santo, ¿no? Algo que era de parte de Dios, que Dios sabía la forma correcta, la había enseñado, ¿no? En su palabra, ¿no? Pero los hijos de Abinadab se habían olvidado, ¿no? De cómo manipular el arca, cómo llevarla. Y dice que cuando el arca se estaba por caer porque los bueyes la iban tironeando, dice que Usa extendió su mano, ¿no? Y quiso agarrarla, ¿no? Para que no se caiga. Entonces cayó de parte de Dios, trajo muerte, ¿no? A Usa. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? De no caer en la familiaridad de las cosas, ¿no? De haber aprendido de Dios de pequeño, ¿no? Pero que eso siga teniendo el mismo sentido, el mismo valor de las cosas, ¿no? De darle la importancia requerida, ¿no? que tenía, ¿no? Yo creo que los hijos Usa y los hijos de Abinadab crecieron, ¿no? en el ministerio, crecieron en el templo, crecieron viendo el arca misma, ¿no? De Jehová en su casa, ¿no? Pero con el lab pasaron 20 años, ¿no? Y nada el arca había hecho en su casa, ¿no? Sino que solamente había lamento, ¿no? Y cuando fue el momento de trasladar, lo hicieron a su manera, ¿no? Quisieron atajar el arca, ¿no? Con fuerza humana, ¿no? A su propia manera, a su propio entender, a su propia manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que podemos caer en estos errores, ¿no? Aún teniendo mucho tiempo o poco tiempo, necesitamos darle la atención debida, ¿no? Que requiere todo esto, ¿no? La casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom nos enseñan acerca de dos tipos de personas, de dos ministerios, dos iglesias, dos tipos de corazones, ¿no? Y cuál queremos tener, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Entonces dice que David, en el versículo 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo a Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, ¿no? Y bendijo su casa, ¿no? En el pueblo filisteo estuvo 7 meses, trajo muerte. En casa de Abinadab estuvo 20 años. Y en casa de Obed-Edom estuvo solamente 3 meses, ¿no? Pero Obed-Edom marcó la diferencia, ¿no? Yo creo que Obed-Edom, sin merecerlo, ¿no? La puso en un lugar escogido, ¿no? En el mejor lugar de su casa, ¿no? Enseñó a sus hijos de la manera correcta, ¿no? Trajo el arca, ¿no? a la manera que tenía que ser traída, ¿no? Y Dios dice que bendijo toda su casa, dice, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno es poder tener este corazón, ¿no? Y no caer en el peligro de la familiaridad, ¿no? De que nos hace perder el valor de las cosas, ¿no? Podemos caer en esto, ¿no? De no tener una vida de relación con Dios y caer solamente en algo mecánico, en algo genuino, ¿no? En algo de que ya estamos acostumbrados, ¿no? A la reunión, estamos acostumbrados a hacer esto o hacer lo otro solamente por costumbre, ¿no? Sino tenemos que aprender a romper todas esas cosas, ¿no? En el corazón, ¿no? Y tomar las cosas de Dios de una manera genuina, ¿no? De una manera verdadera, ¿no? Como a Dios le agrada, ¿no? Yo creo que de esa manera, ¿no? Agradamos a Dios en el corazón, ¿no? Recuerdo historias, ¿no? Cuando la mujer samaritana, cuando le dijo, ¿no? Que en el monte Jerusún habían adorado, ¿no? Sus padres, ¿no? Y Jesús le decía, ¿no? Que no era ni en Jerusalén ni en el monte donde habían adorado sus padres, sino todos los que adoraban en espíritu y en verdad, ¿no? Eran verdaderos adoradores. Entonces la mujer samaritana le dice, sí, lo sé que es así, sé que cuando venga el Cristo, dicen, nos revelará todas las cosas. Y Jesús le dice a la mujer, el que habla contigo le dice, ¿no? Y la familiaridad nos hace perder la sensibilidad de las cosas, ¿no? Aún mismo Dios hablándote, ¿no? Que tienes que cambiar esto o que tienes que cambiar lo otro y no queremos escuchar, ¿no? Porque tal vez lo escuchamos que viene de una persona o alguien que nos dice, pero a veces viene de parte de Dios. Dios va a usar a alguien para decirte.
Dios va a usar a personas, ¿no? Para cambiarte, para aconsejarte, para enseñarte, ¿no? Y la mujer estaba ahí sabiendo de que iba a venir el Cristo, que iba a traer una revelación. Él le dijo, sí, ya sé todo esto, maestro, pero sé que cuando venga el Cristo nos va a revelar. Y Jesús mismo al frente de ella diciéndole, el que tienes al frente tuyo es, le dijo, ¿no? Y la familiaridad nos hace perder esto, la importancia y el valor de las cosas, ¿no? Caemos solamente en una mera costumbre, en una mera rutina, ¿no? Recuerdo la historia de cuando el Señor fue a casa de Marta y de María, ¿no? Dice que María, cuando el maestro entra, ungió sus pies, ahí tuvo una actitud diferente, y Marta también, Marta estaba sirviendo. Y yo creo que sí, que estaba en lo correcto, ¿no? Cuando uno recibe una visita en su casa, quiere tener la casa limpia, quiere tener una buena comida para invitarle, hay un servicio previo, ¿no? que se tiene que hacer. Y la cosa funciona las dos formas en conjunto. Por un lado la espiritualidad, ¿no? Y por otro lado el servicio, ¿no? Porque si solamente fuéramos espirituales no tendríamos obras, ¿no? Pero como dice Santiago, ¿no? Que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y da el ejemplo de una persona, si entra en nuestra congregación una persona con necesidades y solamente le damos una palmada en la espalda y le decimos, bueno, que Dios te bendiga, entonces nuestra fe estaría sin obras, ¿no? Y yo creo que en la casa de Marta y María habían estas dos cosas, ¿no? Por parte de María había adoración, había de recibir al Señor de la mejor manera, y Marta sirviendo para que todo esté en orden, ¿no? Pero yo creo que a Marta le faltó un poco más, ¿no? de lo que tenía María. Y Jesús mismo diciéndole, María escogió la mejor parte, la que no se le será quitada, ¿no? Yo creo que Marta ha caído en una familiaridad con Jesús, que eran amigos de Lázaro. Jesús amaba ir a Betania, donde estaban sus amigos, donde estaba Lázaro, donde estaba Marta, donde estaba María, y podemos caer en ese error, ¿no? En la familiaridad, que nos hace perder el valor, ¿no? El sentido de las cosas, ¿no? Y yo creo que vivir de esta forma es desgastante, ¿no? Vivir solamente en una relación monótona, ¿no? Como algo mecánico, ¿no? Te va a cansar, ¿no? Te va a cansar y un día no vas a estar, ¿no? Porque va a ser tanto el cansancio que tengas que te va a desgastar por completo, ¿no? Necesitamos tener esta relación fresca, genuina, ¿no? Que de nuestro interior corran ríos de agua de vida, ¿no? Como dijo el Señor, ¿no? Aprended de mí, ¿no? Que soy manso y humilde, decía el Señor, ¿no? Que mi yugo es fácil, ¿no? Es ligera mi carga, ¿no? Que bueno, un mensaje para todos los que estaban sedientos, para todos los que estaban cansados, agobiados, trabajados, ¿no? Venía este mensaje de parte de Dios, ¿no? Segundo punto, anotaba que la familiaridad nos produce, ¿qué? Incredulidad, ¿no? Y quería tocar en Mateo 13 unos versículos. Mateo 13. Mateo 13, versículo 53, perdón. ¿Cómo dice el encabezado? Jesús en Nazaret, ¿no? Jesús en su pueblo, ¿no? Jesús en su comuna, en su distrito, ¿no? Dice el versículo 53, dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No? Versículo 55, la gente empezando a cuestionar. ¿No es este el hijo del carpintero? Decían, ¿no? Los que lo conocían. Imagínense, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Viniendo a la tierra, ¿no? A traer salvación. Unos diciendo, no, el Salvador, el Hijo del carpintero, llamándole, ¿no? Otros decían, ¿no se llama su madre María, ¿no? Si él es el que vive ahí a la vuelta, a 2 cuadras, ¿no? Si hasta su madre le conocemos. Se llama María, ¿no? Es el hijo del carpintero, su papá es el que hace los muebles, decía la gente, ¿no? Decían, y sus hermanos, Jacobo, José,
Simón, Judas, ¿no? No solamente conocían a su papá, el carpintero, conocían a su mamá María, ¿no? Y conocían a cada uno de sus hermanos, del menor al mayor, decía, ¿no? Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿No? El Señor tenía hermanas también. Le digo, los conocemos, ¿no? Los conocemos a cada uno de ellos, ¿no? Y Jesús no pudo hacer su obra, no pudo operar milagros en ese lugar, pero por la incredulidad, ¿no? Porque la familiaridad, la costumbre, la rutina produce incredulidad en la gente, ¿no? Ya una palabra de Dios, ya uno tiene su raqueta y no, pum, pase para el otro, ¿no? Para mí no, va para aquel, ¿no? Y caemos en eso, ¿no? Es una línea muy delgada en la cual podemos caer, ¿no? De no ser verdaderamente el receptor que tenemos que ser de la palabra de Dios, como decíamos a lo primero, sumamente pura, ¿no? Purificada, ¿no? 7 veces, ¿no? En el crisol, ¿no? Sino que rápido podemos caer en esto, ¿no? Seguimos en el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas, ¿no? La incredulidad de la gente, ¿no? Imagínense, ¿no? El Salvador, el Señor, estando ahí frente a ellos y llamándole, ¿no? Que el hijo del carpintero, que tu madre María, que los conocemos a todos tus hermanos, conocemos a todas tus hermanas, decía 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿no? La familiaridad, ¿no? Trae incredulidad, ¿no? Porque estaban todo el tiempo, ¿no? Con ellos, ¿no? Porque habían compartido, ¿no? Mucho tiempo y cayeron en esto, ¿no? En lo que nosotros no tenemos que caer, ¿no? Que es esto, ¿no? La familiaridad de las cosas, que nos va a producir incredulidad, ¿no? Ya no vamos a tener el mismo asombro de las cosas, ya una palabra no nos va a llegar como nos llegaba antes, ¿no? Hay cosas que se empiezan a apagar, ya nuestra relación empieza a envejecerse, ¿no? Empieza a hacerse diferente con Dios, ¿no? Ya no, yo muchas veces he caído, ¿no? Yo comparto esto porque he caído muchas veces en esto, en esta rutina, en esta familiaridad, y tengo que volver a las primeras obras. Como le decía Jesús a la iglesia de Éfeso, ¿no? Tengo que volver a avivarme, tengo que volver de vuelta, ¿no? Poner mi despertador a las 5, empezar a orar, leer una palabra, meditar en el día, o sea, y no solamente dejarme llevar por el movimiento, ¿no? de las cosas, ¿no? Porque todos van y no porque todos andan, ando, ¿no? Sino uno no tiene su relación ahí fresca, ¿no? Continua con el Señor. Solamente va porque todos van, hacen porque todos hacen, ¿no? Tenemos que romper eso, ¿no? Tenemos que salirnos a veces de la multitud, ¿no? Para tener escuchar la voz de Dios, ¿no? A veces caemos en esta interferencia, ¿no? De que no escuchamos con claridad las cosas, ¿no? Punto número 3, ¿no? Produce pérdida de ¿qué? De alegría, ponía, ¿no? Y la familiaridad no nos provoca ya lo mismo, ¿no? La misma satisfacción, el mismo asombro, ¿no? Ya le llamamos común a las cosas, ¿no? Que no le tenemos que llamar común, ¿no? Sino que esto ya nos hace perder la alegría, ¿no? En el servicio, la alegría en lo que hacemos. Ya no servimos a Dios con el mismo empuje, con el mismo empeño, ¿no? Sino que caemos en el error, ¿no? De ser merecedores de cosas cuando realmente no lo somos, ¿no? Decir, bueno, ya me dejo llevar, no, porque tengo tanto tiempo en reto, no, soy merecedor de esto o soy merecedor de aquello, y no, Dios no trabaja de esa forma, ¿no? Él no es un compra y venta, ¿no? Un cambio, una casa de cambio, ¿no? Sí, Dios, tú me das esto y yo te voy a dar un poco de esto. No, Dios no, quiere todo, ¿no? Quiere todo o nada, ¿no? Y el Salmo 100 dice algo, ¿no? Que habla acerca de la alegría. El Salmo 100 dice, 100 versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, dice, habitantes de toda la tierra, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, dice, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Que no
no se pierda nunca esa parte en nosotros, ¿no? Dice, servid a Dios con alegría. Yo creo que es uno de los, no sé si será el número 1 de los requisitos para servir a Dios, pero por ahí anda, ¿no? Tienes que servir a Dios con un corazón alegre, ¿no? De que estás haciendo, sin ser merecedor de algo, Dios te ha escogido, te ha traído, te ha amado, te ha salvado, te ha limpiado, ha hecho un montón de cosas en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a servir a Dios con alegría, ¿no? Cuando en años anteriores no teníamos ni vida, ¿no? Cuando en años anteriores estábamos presos o en hospitales o por la calle perdidos, ¿no? Y hoy la verdad que Dios nos ha dado todo, ¿no? Y la verdad que uno nunca se tiene que olvidar de esas cosas, ¿no? Cuando tiendas a caer en esta familiaridad, ¿no? del acostumbramiento, de la rutina, acuérdate, ¿no? Acuérdate de esta palabra, ¿no? De que hay que servir a Dios con alegría, ¿no? Siempre tenlo presente, ¿no? Yo a veces cuando también paso por situaciones también me tengo que acordar, ¿no? De que esa palabra se vuelva fresca, ¿no? Y no en la familiaridad de las cosas, ¿no? ¿Cuántos niños, ¿no? Crecen de pequeños, ¿no? Con el cuadrito ahí al lado de su cama, que Jehová es el buen pastor, de que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y esa palabra, ¿no? Sigue teniendo el mismo efecto, el mismo poder, ¿no? Cuando tengas 20, ¿no? Que va a ser el mismo efecto que cuando tenías 8 y no podías dormir y tenías miedo de la oscuridad y tu papá te decía, no, en paz me acostaré, asimismo dormiré. Yo creo que esa palabra no pierde vigencia, ¿no? Esa palabra te va a dar el mismo valor, ¿no? Cuando tengas 30, cuando tengas 50, ¿no? No caigas en la familiaridad de las cosas, en el acostumbramiento, ¿no? Porque en vez de tener una vida de relación con Dios, vamos a vivir solamente una mera religión, ¿no? Y Dios quiere que vivamos algo fresco, ¿no? Con Él. Anotaba, ¿no? De no caer, de llamar común a las cosas que son santas, ¿no? Dios quiere que experimentes, ¿no? Que experimentemos una vida en abundancia, ¿no? Es lo que es el deseo de Dios para nosotros, ¿no? Y yo creo que los hijos de Abinadab cayeron en estas cosas, ¿no? Poco a poco, ¿no? 20 años pasan muy rápido, ¿no? Pero en 20 años uno también puede entrar en un declive de las cosas, ¿no? Y los hijos de Abinadab primero tenían el arca, tenían la presencia de Dios en su casa, su padre les enseñó de muy pequeño, les marcó el camino de los que tenían que hacer, pero no lo hicieron, ¿no? Cuando cumplieron su edad no hicieron las cosas como que quisieron hacerlas, pero sí que tuvieron la instrucción, sí que tuvieron un camino marcado, ¿no? Para ir, ¿no? Pero cayeron en esto, ¿no? En esta rutina, en esta familiaridad de cosas, ¿no? Que nos mata de a poco, ¿no? Como compartíamos un poco, ¿no? Produce la falta no le damos el mismo valor, caemos en la incredulidad, ¿no? Hay pérdida de alegría, ¿no? Y uno de los últimos puntos, ¿no? Creo que es el más grave de todos, ¿no? Produce en nosotros lo peor, ¿no? Ingratitud, ¿no? No nos hace personas realmente agradecidas, ¿no? Como compartía recién mi esposa, ¿no? De que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, sea cual sea, ¿no? El motivo, ¿no? Sea cual sea la situación que estés atravesando, ¿no? Y me acordaba de este profeta, ¿no? De Habacuc, ¿no? Que en el tiempo que estaba viviendo totalmente había escasez, dice que no había vacas en los corrales, no había frutos, no había nada, había una desolación total. Él sabía que el Señor era, ¿quién? Su fortaleza, ¿no? Y no solamente que era su fortaleza, sino que le daba, dice, harás mis pies como de siervas, ¿no? Y me harás andar en alturas, ¿no? Y la mano de Dios llevándolo por encima, ¿no? de esa situación que él estaba atravesando, ¿no? Y por eso lo alababa, ¿no? Habacuc, ¿no? Le dedicaba esas palabras a Dios, ¿no? De no caer en la ingratitud de las cosas, ¿no? Y me llevaba muchos pasajes, ¿no? No voy a entrar en todos porque si no haríamos una ensalada de cosas, ¿no? Pero el pueblo de Israel, ¿no? También cayó en lo mismo, ¿no? Cuando estaban quejándose delante de Dios de que estaban en el desierto, que extrañaban la casa de servidumbre, Dios hizo enviar maná del cielo, ¿no? El pan que venía de parte de Dios para ellos, ¿no? Y en varios pasajes, en Números, se dice, ¿cómo extrañamos, no? ¿Cómo extrañamos cuando nos sentábamos frente a las holladas de carne y extrañamos las cebollas,
los puerros, ¿no? Describían cada cosa que les gustaba de Egipto, ¿no? Y decía, este maná nos tiene ya cansados. O sea, nuestra alma se está secando, decía un versículo, ¿no? Y nunca llames, ¿no? De esa manera a los recursos de Dios, ¿no? A los recursos que Dios te trae, ¿no? Para alimentarte, ¿no? A los recursos que Dios te da, ¿no? Para que no desfallezca. Nunca lo llames de esa manera, ¿no? No caigas nunca en la ingratitud, ¿no? De tomar en poco lo que Dios te da, de lo que Dios está haciendo, ¿no? El pueblo de Israel cayó en esto, ¿no? En esta ingratitud, de tener ese corazón, ¿no? Imagínense, ¿no? Dios enviando pan del cielo, ¿no? Y ellos con su mirada puesta atrás en Egipto, ¿no? Y la familiaridad nos hace caer en esto, ¿no? En estas rutinas, ¿no? Nos hace caer en estas cosas, ¿no? Y acá yo recuerdo, acá vamos a ir a Lucas 7, un ejemplo de un encuentro que tuvo Jesús que a mí en lo personal me gusta mucho. Y más o menos nos cierra la idea de este punto. Lucas 7:36, Jesús en el hogar de Simón el fariseo, ¿no? Simón el fariseo trayendo una invitación especial a Jesús para sentarse en su mesa, ¿no? Para comer, para platicar con él. No estaba invitando a un irreligioso, no, estaba invitando a uno de ahí, de una de las sectas más estrictas, ¿no? que había, ¿no? Que eran los fariseos. Dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Acá en el versículo 44 dice, vuelto la mujer le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama, dice, ¿no? Y veía el contraste entre estas dos personas, entre el fariseo y la mujer pecadora, ¿no? De cómo cada uno se presentó delante de Jesús. Al fariseo le dijo, no me has traído ni has traído agua para mis pies, que era algo tan común de aquel tiempo, ¿no? Era un acto de servicio, un acto de respeto, un acto de camarería, por así llamarlo, que en especial le daban mucho cuidado a los pies, ¿no? De haber venido por los caminos con pies lastimados, con pies cansados, ¿no? Y esta mujer dio en la tecla, ¿no? Fue a donde tenía que ir, a sus pies, ¿no? Y derramó todo su corazón, derramó todo lo que tenía, ¿no? Y el fariseo ahí, ¿no? Cavilando, ¿no? En su cabeza, diciéndose para sí, ¿no? Si el maestro conocería qué clase de mujer es esta, ¿no? Ni se acercaría, ¿no? Pero esta mujer tenía un acto, ¿no? de amabilidad, ¿no? Un acto quería dar lo mejor que ella tenía, ¿no? Todo lo que ella tenía lo quería poner ahí a sus pies, ¿no? Y el fariseo yo creo que ha caído en esto, ¿no? En tanta religión, en tantas letras, en tantas rutinas, en tantas costumbres,
en tantas cosas que le impedía ver, ¿no? Solamente ingratitud, ¿no? Le impedía ver de que a Jesús de lejos lo veía de una manera, ¿no? A alguien grande, ¿no? A alguien que la gente hablaba, pero cuando Jesús se acerca, yo creo que habrá caído en esto, ¿no? De ver a un hombre no natural, ¿no? A una persona no común y corriente, ¿no? Y la familiaridad nos hace caer en esto, ¿no? En perder la noción del valor, ¿no? Caer en ingratitud, ¿no? Caer en incredulidad, caer en falta de alegría, ¿no? En falta de todas estas cosas, ¿no? Que no se tienen que perder nunca de nosotros, ¿no? Nunca, pero nunca, ¿no? Yo no sé hoy qué estarás viviendo, cuáles serán tus situaciones, tus luchas, pero nuestra relación tiene que mantenerse, ¿no? A través de los tiempos, ¿no? Si no, tiene que ir en un avance, ¿no? Tenemos que ir en crecimiento, ¿no? Qué bueno que Dios nos da cada día el con qué, nos da la fuerza, ¿no? Nos da esto tan especial, ¿no? Yo recordaba otra historia por ahí que no la notaba, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con Simón, Pedro, ¿no? Que no había pescado nada, ¿no? Y el Señor le dice, Simón le dice, boga mar adentro, ¿no? Y echa tu red para pescar. Y Simón Pedro enseguida le dijo, pero maestro, hemos estado pescando toda la noche, ¿no? Cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Yo creo que Pedro le sonó familiar, ¿no? Lo que el maestro dijo, ¿no? Como diciendo, maestro, me estás hablando algo que conozco, ¿no? Maestro, mi abuelo fue pescador, mi padre fue pescador, ¿no? Yo crecí de niño, ¿no? En la pesca, ¿no? Yo sé de anzuelos, sé de lombrices, sé de carnadas, sé conocer el tiempo, si hay pesca, si no hay pesca, ¿no? Pero ya era la mañana, ¿no? Donde los pescados se van bien al fondo, ¿no? Hay lugares donde sí que hay horarios para pescar, pero la gran mayoría no se pesca a la mañana, ¿no? No se pesca de día, la pesca está de noche, ¿no? Y veo un Simón, ¿no? Ahí que familiarizado con lo que el maestro le decía, ¿no? Hablando de pesca, y le dijo, pero maestro, toda la noche hemos estado pescando, le dice, y nada, ¿no? Hemos sacado, pero le dice, pero más en tu palabra, ¿no? Ahí cambia la cosa, ¿no? Porque ahí se encuentra la fe, ¿no? Con la lógica, ¿no? La lógica de Pedro de haber sido pescador, como diciendo, ¿quién me va a enseñar, ¿no? Si yo fui pescador, mi padre es pescador, vengo de una familia de pescadores y el maestro nos está diciendo que echemos la red para pescar, ¿no? Y yo creo que hay una confrontación muchas veces, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Cuando viene la palabra de parte de Dios, ¿no? A hablarnos en el corazón, en lo más profundo, ¿no? Enseguida nos es chocante, hay una confrontación, ¿no? Y yo creo que en Pedro hubo esta familiaridad de estas palabras, ¿no? No caigas en la familiaridad de las cosas, ¿no? Pero cómo cambia, ¿no? Cuando uno dice, no, sí, Señor, pero más en tu palabra, ¿no? Echaré la red. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Por completo, ¿no? Tenemos que escaparnos de esta familiaridad de las cosas, ¿no? Y yo pensaba en esto, en los hijos de Aminadab, que tanto tiempo, ¿no? Con el arca en su casa y en el momento que tuvieron que hacer lo que Dios le había mandado a que hagan, no lo hicieron, ¿no? Pero nos habla de una tercera persona, ¿no? Que se llamaba Obed-Edom, que el arca estuvo en su casa, ¿cuánto? 3 meses, ¿no? Estuvo el arca en Abinadab 20 años, no hizo nada, ¿no? Estuvo el arca en casa de Obed-Edom 3 meses, bendijo toda su familia, ¿no? Y eso yo creo que es el corazón, es la manera de recibir, ¿no? ¿Cómo estamos recibiendo, ¿no? ¿Cómo estamos recibiendo su palabra, ¿no? ¿Qué efecto está haciendo en nosotros, ¿no? ¿Solamente estamos cayendo en una rutina, en una costumbre, o estamos viviendo una vida fresca, ¿no? con Dios? Y yo creo que Abinadab, ¿no? Lo veía como una persona especial, porque dice que era, ¿qué? Obed-Edom era geteo, ¿no? Era alguien que no era ni del pueblo de Israel, ¿no? Era alguien, por así llamarlo, pagano, que no era del pueblo, ¿no? Era geteo, ¿no? Y lo escogieron, ¿no? A este pagano, ¿no? A esta persona que no era del pueblo, para llevar a su casa algo muy importante, que era el arca, ¿no? Y yo creo que esto la ha llevado a Obed-Edom, ¿no? Anotaba, ¿no? Desde el primer día supo, ¿no? Obed-Edom, que ese cofre era la presencia de Dios, ¿no? En su casa,
Y como diciendo, yo sin merecerlo, ¿no? Yo no siendo del pueblo, no siendo parte de las promesas, ¿no? Me traen este tesoro a mi casa, ¿no? Yo creo que le habrá dado una importancia doble, ¿no? A las cosas, ¿no? Diciendo, no soy merecedor, ¿no? Ni yo ni mi familia, ¿no? Y Dios quiere contar con nosotros, ¿no? Para esta tarea, ¿no? Yo creo que le ha dado la importancia, ¿no? Y yo creo que a Dios le ha agradado eso, ¿no? Reconoció el tesoro, ¿no? Que llevaban a su casa, ¿no? Aceptó, ¿no? Una tremenda responsabilidad que tenía, ¿no? Y yo creo que Dios le ha agradado esto, ¿no? Y por eso ha bendecido toda su casa, ¿no? Sin merecerlo, ¿no? Fue escogido, ¿no? Para algo tan especial, ¿no? Yo quería terminar con Primera de Timoteo 1:12, ¿no? Me hacía acordar a Pablo, ¿no? Que decía, Primera de Timoteo, decía 1:12, decía, doy gracias, decía el apóstol Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, decía, ¿no? Decía, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad, ¿no? Y me recordaba la vida de Obed-Edom, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Cuando era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, ¿no? Una persona que estaba azotando, ¿no? Que había sido responsable de muchas muertes, ¿no? De los apóstoles y de personas que llevaban el mensaje de Dios. Años después, más adelante, dando gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, decía, contó conmigo aún no siéndolo anteriormente, ¿no? Contó conmigo, ¿no? Y yo creo que Obed-Edom habrá tenido este sentir, ¿no? Yo siendo geteo, ¿no? Siendo de una nación pagana, el arca, la presencia de Dios está en mi casa, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando uno le da verdaderamente el valor a las cosas, cuando recibe sin merecerlo, ¿no? Y bueno, yo quería dejar esto, ¿no? De que no caigamos, ¿no? Quería dejar este pensamiento de que no caigamos en la familiaridad de las cosas, ¿no? Que caer en la familiaridad de las cosas trae peligro a nuestra vida y nos hace perder, ¿no? Nos hace perder cosas muy buenas de parte de Dios, nos hace caer en incredulidad, nos hace perder la noción del valor, nos hace perder la alegría, ¿no? Y nos hace perder un montón de cosas, ¿no? Que no es bueno perderlas, ¿no? Sino mantenernos, ¿no? A través de los tiempos, ¿no? Esto se vive día a día, ¿no? Que nuestra relación de Dios sea fresca, no sea continua. Amén.